Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Pasado y Presente, un programa de la Escuela para la Formación Política y Sindical, Asociación Civil. Como ya es costumbre, me acompaña en la conducción de este espacio Armando Valle. En esta ocasión tenemos a una invitada especial para hablar sobre la relevancia histórica del 8M para los feminismos en México y en general para la sociedad mexicana, que implica una fecha como el 8M, así como algunas de las respuestas que se han definido en algunos espacios universitarios, es decir, aquellas políticas que se han configurado en centros de investigación, universidades, para atender el problema de la violencia de género. Consideramos que es importante reflexionar sobre los avances y los pendientes que aún continúan en esta lucha y en esta trayectoria hacia la igualdad, el respeto y la emancipación para las mujeres. Vamos entonces a conocer a nuestra invitada con Armando, por favor. Perfecto, muchas gracias, Alberto. Pues de manteles largos voy a presentar a la invitada del día de hoy. Ella es Lídice Martínez Aguirre, es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de México. También es licenciada en Derecho y maestrante en Periodismo por la UDG. Posee experiencia en el ámbito electoral, pero también es activista por los derechos humanos de poblaciones vulnerables, particularmente de mujeres víctimas de violencia por condiciones de género. Actualmente es profesora investigadora en la Universidad Autónoma Chapingo, donde también ha coordinado las actividades del Grupo Promotor de Derechos Humanos y ha sido jefa de la Unidad para la Convivencia y Atención Multidisciplinaria a Estudiantes. Bien, pues bienvenida, Lídice, un gusto tenerte aquí. Si cualquier cuestión que quisieras comentarnos de parte para el público que nos escucha, bienvenido. No, pues qué honor, muchas gracias a ustedes, gracias por este tremendo recibimiento que por supuesto acepto de buen grado, sin duda una acción afirmativa que las mujeres feministas hemos ido aprendiendo a exhibir nuestras credenciales, a nombrarnos, a decir cuál ha sido nuestra trayectoria, sobre todo en el ámbito público, ¿no? Y entonces pues yo agradezco muchísimo que ustedes, chicos, reconozcan nuestro trabajo. Importantísimo que desarrollemos pues esta suerte de acciones afirmativas desde estos espacios, desde todos los espacios en donde pueda propiciarse el diálogo y la discusión, y pues contentísima de estar con dos mentes tan prodigiosas como las que en esta ocasión me acompañan. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario. Y bueno, para comenzar con nuestra conversación del día de hoy, quisiera plantearte el siguiente tema. Considerando cuáles son, digamos, el contexto de donde viene esta conmemoración del 8M y su emergencia como una necesidad de reposicionar temas muy delicados en torno a el papel de la mujer en la sociedad mexicana. ¿Cuáles dirías que son los elementos claves que vinieron a revolucionar la perspectiva acerca del Día Internacional de la Mujer? Ya que me parece que hay una brecha, incluso me atrevería a decir generacional, entre concebirlo como un día de celebración, ¿no? Como este clásico acto de llevarle flores a las madres, a las abuelas, de llevarlas a comer, y por el otro lado, esta necesidad de una conmemoración expresa significaría un cambio generacional de la conciencia en la juventud. ¿Cuál es tu perspectiva al respecto? Bueno, sin duda, yo tendría que empezar diciendo que estoy convencida de que sí debe de haber un día exprofeso para que nosotras nos abracemos, intercambiemos poemas, flores, chocolates, nos apapachemos, nos queramos, nos hagamos spa, masajes y demás, pero no necesariamente debe ser el 8M, ¿no? Sin duda, bueno, el devenir histórico del 8M tiene que ver con esta proclamación de los derechos de la mujer en el contexto de una conferencia internacional de mujeres socialistas a principios del siglo pasado. Tiene que ver, por supuesto, con movimientos feministas que se dan en el contexto de la revolución
rusa, tiene que ver con realmente importantes movimientos sociales en los que las mujeres se ven involucradas y hacen cambios generacionales importantísimos y abren brecha. Efectivamente, hay un momento en el que se banaliza, no estoy así como, no lo tengo muy claro, quizás ustedes lo tengan un poquito más claro que yo, se banaliza y se vuelve como un 10 de mayo cualquiera. Las cadenas comerciales tienen que hacer una campaña publicitaria en torno a ello, a fuerza, ¿no? Aún fuera de contexto. Hemos visto cómo, por ejemplo, en algunas oficinas de algunas dependencias públicas, pues organizan una jornada de conferencias y entonces vamos a hablar sobre el empoderamiento de las mujeres y vamos a hablar sobre el papel de las mujeres en la vida social y los ponentes son varones, ¿no? O sea, una clase de discursos muy maniqueístas ante los que por desgracia, y aquí voy un poco ya hacia contestar tu pregunta, ¿cuáles son los factores que hacen que nuevamente haya esta transición que tienden hacia que el 8M sea una fecha de conmemoración, no de celebración, pero sobre todo de reivindicar nuestros derechos y un derecho que es fundamental, estimados Alberto y Armando, que yo diría que es el rey de los derechos y es el derecho a la vida. Es decir, me parece que lo que nos da plena conciencia de cuán en desventaja nos encontramos en el ejercicio de nuestros derechos son estas cifras escalofriantes que se han desarrollado de por lo menos las 2 últimas décadas para acá, de los niveles de violencia patriarcal y en su expresión máxima, que es la violencia feminicida, en la que por desgracia, ocupamos en México de los primeros deshonrosos lugares, ¿no? En donde, según cifras conservadoras del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública Federal, diariamente de 9 a 11 mujeres somos, y digo somos porque estoy viva y digo somos víctimas de feminicidio en este país, mientras que nosotras tenemos otros datos, revela cifras que van en el orden de entre los 19 y 21 feminicidios, al día. Esto quiere decir que el tema de los derechos, de cuán, insisto, en desventaja estamos en el ejercicio de nuestros derechos, se redimensiona a la luz de lo que hace la diferencia entre la vida o la muerte, ¿no? Cómo el Estado tutela o no nuestros derechos, cómo nosotras ejercemos nuestra ciudadanía, consentimos, hacemos un pacto, ¿no? Ahí tácito, yo pago mis impuestos, yo sigo las señales de tránsito, yo soy una buena ciudadana, y entonces, ¿en dónde está la parte en la que el Estado también tutela mis derechos, mis garantías, mi seguridad? Me parece que por desgracia, es el factor que de manera más brutal nos vuelve a colocar en este sentido de conmemoración, de reivindicación de nuestros derechos, insistiendo de manera muy importante en donde la vida, el derecho a la vida, el simple derecho a la vida es el derecho toral al que las mujeres salimos a las calles y tomamos el micrófono y hablamos en donde podemos para exigir y para reivindicar. Muchas gracias, Ilse, por tu respuesta. Yo quisiera preguntarte un poco sobre, en términos de un cambio cultural, ¿qué implicaciones tú consideras que hay para un país como México, que tiene fama internacional de ser profundamente machista? Vamos, ya nos has introducido en el tema de la importancia social, pero conocemos muy bien que cuando hablamos de un cambio cultural no es algo de un año para el otro, es un proceso largo que implica décadas. Pensando en el México de ahora y en el México de finales del siglo XX, o si nos vamos todavía más atrás, a mediados del siglo pasado, ¿qué implicaciones culturales hay para México cuando estamos presenciando que el 8M año con año está teniendo un papel mucho más relevante? Es decir, está intentando resignificar el papel sociofamiliar, económico y político de las mujeres, es decir, en ámbitos diversos. ¿Cuál tú crees que es el camino hacia el cambio cultural que estamos observando?
si es lento, acelerado, qué elementos de medio podrían estar jugando. Bueno, a mí me parece que definitivamente estos cambios se podrían analizar en dos frentes, digamos, el frente público y el frente privado. A mí me parece que en el ámbito público estos cambios de significados, de sentidos, esta digna rabia que se exhibe en todos los medios posibles, que se grita y que se lucha y que pues tiende, lo enunciemos de manera así precisa o no, tiende, digamos, hacia la instrumentación de una igualdad sustantiva en nuestro sistema, ¿no? Es acelerada, es brutal, es decir, yo me atrevería a decir que se está construyendo una nueva narrativa en donde ya hemos llegado a un nivel de hartazgo que nos lleva a que en nuestro discurso de manera muy puntual se hable desde el ejercicio y la exigencia plena, más que el ejercicio, la exigencia de los derechos. Y yo pensaría que en el ámbito privado, en lo más íntimo, donde estamos nosotras, nosotros, está el ámbito más grueso, más duro, y que tiene que ver con resignificarnos a nosotras, a nosotros mismos, a la luz de este concepto que seguramente conocen, pero que a mí me gusta mucho porque explica mucho y que es el sistema sexogénero, ¿no? O sea, cómo nos hemos socializado como varones, cómo nos hemos socializado como mujeres, a razón pues de esta impronta sexual, ¿no? Es decir, tú naciste con pene y te toca A, B, C y D, y tú naciste con vagina y te toca Z, W y X, ¿no? Entonces, como que me parece que esa es la lucha que además no se expone, no la vemos, como digo, es interna, se da, tú cierras la puerta de la casa y se da de la puerta de la casa hacia adentro, pero me parece que sin duda hacer esa resignificación, ese trabajo, algunos teóricos le llaman deconstrucción, a algunos otros teóricos no les gusta, no les convence el signo lingüístico de construcción, pero sin duda me parece que ese es un territorio de conquista en donde este ejercicio de resignificados comunes sí tiene que desarrollarse poco a poquito, así incluso hasta muy, como digo, íntimamente, hasta muy secretamente, pero que sin duda tiene que suceder, porque si no hacemos este cambio de significados de adentro hacia afuera, entonces no vamos a pasar como de hacer estas manifestaciones que, insisto, son legítimas, son dignas, pero que eventualmente tendrán que transitar hacia la materialización de un estado de cosas diverso al que ya conocemos, ¿no? Claro. Bien, muchas gracias por darnos bastante luz en el tema. Y ha tocado algunas cosas que quisiera retomar más adelante, pero por el momento voy a plantear la siguiente pregunta en dos líneas, ¿no? Una macro social y una a nivel micro. Quisiera conocer desde tu perspectiva qué importancias consideras que tiene la memoria histórica sobre las luchas feministas actuales, sobre todo a la hora de construir conciencia de clase y género para evitar juicios de valor. ¿A qué voy con esto? Pareciera ser que ante la ausencia o desconocimiento de los eventos históricos que se están conmemorando, la primera reacción social es acudir al prejuicio. Entonces, en este sentido, ¿cuáles son las herramientas que los movimientos feministas podrían enarbolar o construir para acercar un poquito o incrementar la memoria histórica que no tenemos como sociedad? Híjole, qué importante pregunta, pero al mismo tiempo yo creo que me tendría que permitirme responderles que, ¿saben? Al feminismo no le interesa que históricamente pueda ser reivindicado o no. Las demandas del feminismo son aquí y ahora, y como digo, son urgentes, y es una urgencia que emerge en este escenario en donde lo que se pone en juego es la vida
de las personas. Sin duda, por supuesto que sería muy interesante hacer una retrospectiva, no sé, poder hacer espacios de difusión. Oigan, fíjense que el 8M no es una celebración en primer lugar, es una conmemoración. Y luego decir cuál es el origen de la conmemoración. A lo mejor es un trabajo hormiga que vamos haciendo poco a poquito. Yo les quiero compartir feliz de la felicidad este año que yo recibí como 2 felicitaciones, ¿no? O sea, cuando anteriormente recibía oleadas de felicitaciones en contra de la buena salud de mi hígado. Y bueno, yo tenía que recomponerme y respirar y ponerme a explicarle a la gente por qué no era lo más propicio, ¿no? Como en esta dimensión histórica, en esta dimensión cultural. Y me parece que eventualmente pues tener como conciencia de clase y tener como conciencia histórica no es necesariamente algo que no sea muy connacional, ¿no? Muy endémico, muy incluso que esté dentro de nuestro ámbito de prioridades. Pero yo quiero decir que bueno, al tiempo que las feministas no necesitamos que, insisto, se reivindique desde esta conciencia histórica nuestro movimiento, por otro lado, quiero decir que de manera muy interesante, yo pensaría que sí hay una conciencia de clase feminista. Y eso me parece que es uno de los grandes logros que podríamos tener hoy en día. Estar conscientes de la brecha que ha cruzado a mis compañeras históricamente, ¿no? De igual a igual. Estar conscientes que nos movemos en un plano horizontal. Estar conscientes que hemos estado cruzadas por las mismas violencias. Estar conscientes de cómo sistemáticamente desde esta estructura patriarcal hay muchas historias que tenemos que son que nos hacen tener una confluencia, ¿no? Entonces, creo que es bien interesante, ciertamente, porque yo sí me atrevería a decir, insisto, que no necesitamos una reivindicación desde la conciencia histórica, desde la noción histórica, pero sí hemos desarrollado una conciencia de clase, emergente quizá, pero necesaria. Y por supuesto, muy alentadora, muy alentadora. Estaba yo viendo un video en torno al 8M de una concentración que se dio en Monterrey y entonces se trataba de que mujeres escribían en una hoja, cuando era chica mi padre me violentó y me tocó y entonces hacían como un atillo con esta hoja escrita y la quemaban en una hoguera y todas las otras mujeres se constituían brujas y las animaban y las alentaban, o sea, ¿saben? Como incluso una conciencia de clase que surge desde nuestros dolores más profundos, desde que nos duele. Yo veía este video y lloraba y lloraba y lloraba, no necesariamente porque comparta de manera precisa las experiencias que ellas estaban enunciando en voz alta, ¿no? Sino porque me conmovía muchísimo su valentía, porque en muchos otros aspectos yo sí podía conectarme con ellas y ya está. Y ya está, esa es la digna rabia que nos hace gritar y decir y manifestar y ser incómodas. De acuerdo. Sí, completamente de acuerdo en el sentido de que, como ustedes mismas lo han emitido, ¿no? No es trabajo desde los diferentes frentes del feminismo educar, ni mucho menos a los varones, ¿no? Pero ahora quisiera conocer tu opinión respecto al trabajo de base del movimiento mismo, ¿no? De las mujeres que se unen. ¿Crees que es importante desde la base de la creación, incluso hasta intelectual, el intentar crear juicios de razón que escapen al sentido común? Ya no hablo de lo que proyecten o expresen hacia la falta de entendimiento de la sociedad, sino un intento de construir un pensamiento crítico para evitar afirmaciones autorreferentes. ¿Qué quiero decir esto? Que el activismo de los feminismos sea consciente pues de la labor trabajada, ¿no? Porque como bien lo dijiste, ¿no? Es una cuestión muy sensorial, ¿no? Porque es una realidad que está a flor de piel, pero en este sentido, el trabajo de base de un movimiento también requiere la construcción de un pensamiento ordenado, ¿no?
No, sin duda, sin duda. Al tiempo que he afirmado lo que he dicho en toda la respuesta anterior, estoy consciente que en cierta medida este componente emergente de algunos feminismos, pues sí nos pueden poner en una condición muy, muy vulnerable, ¿no? En donde nuestro discurso sea súper volátil o incluso, pues sí, fundado en las emociones, qué sé yo, es muy complejo. Yo creo que, sin embargo, el primer elemento que nos fortalece en este sentido es entender que, de hecho, como tal, no hay un feminismo, ¿no? Tendríamos que hablar de los feminismos y entender que los feminismos son interseccionales y que desde esta interseccionalidad, insisto, sí debemos mantener en mente que tendríamos que movernos en todos los casos de manera horizontal, siempre. De hecho, moverse de manera piramidal es completamente patriarcal y hacer eso tendría pues una contradicción importante e implícita. De suerte tal que no podemos suponer que el discurso, que el método, que la ideología deviene del ídice, ¿no? O de alguien, o de otra, de ninguna de nosotras. Más bien, me parece que sí, lo que hacemos nosotras es hablar desde el sentir pensar y darnos como mucho chance de hablar, de expresar, como entendiéndonos, sí, en esa posición, como dices, donde estamos a flor de piel, en las emociones, pero que también estamos paradas en la claridad de que sí estamos construyendo una historia y de que estamos construyendo ideología y de que estamos construyendo una base de trabajo donde tendrán que partir condiciones de equidad o de igualdad, sobre todo de igualdad sustantiva, como dije, para quienes vengan detrás de nosotras, ¿no? Es decir, yo no sé si todas estamos conscientes, pero me parece que muchas sí estamos conscientes de que este trabajo que estamos haciendo es un legado y que no puede estar fundado, pues, el ABC de la feminista, ¿no? Feminista Start Pack, sino que sí estamos conscientes de que debe haber una discusión teórica y una fundamentación teórica muy seria, muy sólida, y desde ahí nos movemos. Y hay quienes deciden que no, y hay quienes deciden vestirse de negro, ¿sabes? Y salir a las calles y mostrar los colmillos y no leer un solo párrafo de nada, de ninguna teórica. Y también, ¿sabes algo? Como feminista, también para mí eso está bien y es aceptable, o no está bien y está mal. Son compañeras que de manera horizontal están haciendo su labor desde su propio frente. Yo quisiera preguntarte ahora, desde tu perspectiva, ¿cuál sería el balance que tú observas en cuanto a las victorias obtenidas y las luchas que, digamos, están todavía en proceso para los feminismos en México? Pues yo creo que, ay, perdón. Pues yo creo que una gran victoria es esta visibilización, hay hay un tema que es muy emblemático de Vivir Quintana, que tiene seguramente lo conocen, y que tiene una estrofa que dice, nos quitaron el miedo y nos crecieron alas, ¿no? Y me parece que, además de que ese tema es una bomba, me parece que ahí está como en muy buena medida la esencia de uno de los grandes logros, y que es este empoderamiento colectivo, social, esta posibilidad de acuerparnos entre nosotras. ¿Saben? Dicen algunas ancestras feministas nuestras que esa frase de juntas ni dijuntas tenía que ver con que, entre otras cosas, a las mujeres, además de que nos confinaron a la vida privada, nos dieron nuestra muñequita, nos dieron una cocinita y nos dijeron que ahí y nos teníamos que quedar, tampoco nos enseñaron a jugar en equipo, ¿no? A nosotras no nos enseñaron a jugar fútbol o básquetbol, sino que estábamos ahí con nuestra planchita y con nuestra muñequita. Entonces, como que esta demostración de que hay una cohesión, de que hay un acuerpamiento y de que podemos salir y de que, ¿sabes? Yo puedo
hace unos días por temas de mi trabajo de investigación para la maestría, pude tener contacto telefónico con dos mujeres que son víctimas indirectas, así dice el Estado, a mí me parece que son tan víctimas como sus hijas, de feminicidio, porque sus dos hijas menores de edad fueron asesinadas por dos jóvenes, además, menores de edad, ¿no? Entonces, pues yo busqué la manera de contactarlas, les mandé un mensaje y les dije, a mí me interesa mucho entrevistarlas para mi tema de investigación, por favor recibanme una llamada, y entonces ellas me contestan y me dan su número telefónico, ¿no? Y me dicen, pues llámame, y entonces yo les llamo, y entonces sí te cae el 20 de que estoy mandando un mensaje solicitando una entrevista, corte A. Hay del otro lado una mujer que jamás en la vida me ha visto, que no sabe si es verdad que me llamo como le dije que soy quien digo, etcétera, etcétera. Por supuesto que me identifiqué y demás. Y la señora toma el teléfono y entonces empieza a contestar las preguntas que yo le hago, ¿sabes? Y entonces la señora empieza a narrarme unas situaciones muy puntuales en el contexto de las preguntas que yo le hago. Desde luego yo empiezo a llorar y mi corazón se conecta con el suyo y ya está. O sea, ya está, ¿sabes? O sea, es como el horror al que hemos sido orilladas nos ha hecho tan cercanas, y creo que esa posibilidad de acuerparnos y creo que esa posibilidad de, como dije, tener esta conciencia de clase entre nosotras, de empoderarnos, de visibilizarnos, de salir, de no tolerar, de no consentir situaciones que antes estaban súper normalizadas, como los tocamientos callejeros, como el acoso de profesorado, sobre todo de varones. Hoy se denuncian, y se denuncian porque tenemos la fortaleza unas de las otras. ¿Cuáles son los grandes retos? Bueno, pues que ahora este enorme paso que hemos dado nosotras de visibilizar, de ser valientes, de denunciar, pueda sustanciarse, digamos, ante las autoridades jurisdiccionales correspondientes, ¿no? Que en efecto podamos ir avanzando nuevamente este término que es fundamental y que es la igualdad sustantiva. O sea, sí se reconoce se reconoce, ¿no? De manera enunciativa que tenemos los mismos derechos. Ajá, pero ¿cómo vamos a acceder a ello? ¿Cómo se van a reconocer? ¿Cómo vamos a tener el ejercicio y el goce de estos derechos que nosotras ya exigimos, porque además eso es algo muy importante que quiero enfatizar? No nos los dieron quienes están en cargos de elección, quienes nos gobiernan, porque sean hoy muy sensibles o muy buenas ondas. No, se ganaron por luchas, se ganaron por presión social, se ganaron por toda esta red de mujeres interminable que desde el dolor se generó. Y ahora me parece que lo que necesitamos es que en todas las esferas, de todos los niveles de gobierno, de todas las estructuras jurisdiccionales, se instrumenten los mecanismos para que estos derechos que hoy ya todo mundo sabe que no queremos, sino que exigimos, puedan instrumentalizarse y puedan verificarse en todas las esferas, en la esfera de la justicia, en el ámbito de la salud, en el ámbito laboral, en el ámbito del esparcimiento, vaya, hasta el reconocimiento de las mujeres a echar flojera, por ejemplo, ¿no? Que no recaiga todo el deber de cuidados en nosotras, sino que hay un reconocimiento. De hecho, hay una colectiva, las Constituyentes MX, que ellas están propugnando, están promoviendo el reconocimiento del tiempo libre como un derecho humano de las mujeres. Entonces, pues ahí me parece que hay un camino larguísimo que todavía falta recorrer y que tiene que ver con instrumentalizar todos estos derechos que todas y todos, a nadie creo que le queda duda que tenemos, ¿no? Que nos hemos ganado. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo? Ese es el gran tema pendiente, me parece. Muy bien, sí, no podría estar más de acuerdo contigo. Y es que has tocado temas sensibles, uno de ellos es precisamente la construcción de agenda de gobierno, porque al final de cuentas, los diferentes movimientos han mostrado que el tema de feminicidios y de violencia contra las mujeres en sus diferentes ámbitos, ya sea laboral o ya sea familiar, es un tema real, es un tema cotidiano, es un tema ignorado. Y el hecho de que permanezca en la agenda pública no es suficiente.
Por eso de ahí que para muchas personas sea incomprensible las expresiones masivas, tanto radicales, pero es que han sido siglos de que no se le presta atención a un problema que necesita atención pública. Y en este sentido, la creación de la agenda de gobierno me parece que es fundamental. Un ejemplo de lo que estoy hablando es precisamente la legalización del aborto, ¿no? Esa es una manera de comprender cómo algo se sube a la agenda de gobierno y termina convirtiéndose posteriormente en un proyecto de ley que al final de cuentas es aprobado, pero la resistencia vivimos en un orden federal y la resistencia de las diferentes entidades de gobierno pues no se ha hecho esperar. Entonces es un avance, es muy significativo, pero que va paso a paso, ¿no? Es algo que es la punta de lanza que va lento, pero va, por lo menos. Entonces, el siguiente tema que me gustaría retomar, porque ya lo habías mencionado un poco sobre los medios de comunicación, ¿consideras tú que el papel de los más medias tradicionales están erosionando esta intención de los movimientos de subir sus problemáticas a la agenda de gobierno, desde el enfoque que vemos en radio, televisión y periódicos, por ejemplo? ¿Qué es una televisión? Híjole, no, lo digo un poco en broma, pero muy en serio. Me parece que los medios tradicionales están ya más que rebasados, más que superados y más que desechados. Tendrán ahí su público, tienen ahí ya sus chayotes previamente pactados, ¿no? Contratos de 10 años de chayotes. Tienen su línea, que no es nada crítica. Pero igual no importa, porque saben, ahora necesitas tener un celular y ya está. Con un celular haces contenidos transmedia, multimedia, comunicas de manera precisa lo que necesitas propiciar, puedes detonar una discusión en los términos que tú quieras, tan cordial o tan hostil como tú lo desees. Yo creo que los medios tradicionales ya no son una amenaza. Yo creo que para las nuevas generaciones, de veras, yo no me puedo imaginar a una chica de 17 años escuchando la radio, ¿no? Escuchando, pon el nombre del líder de opinión del cuadrante que me digas que gustes y no me puedo imaginar a una chica escuchando la radio. Además, déjenme decirles que yo creo que la cuarta ola del feminismo, que además pues, los últimos 2 años de este gran pico se han desarrollado en el confinamiento, pues han recibido una gran exposición, un gran posicionamiento a partir de los medios digitales de comunicación, de las redes sociales. O sea, ahí es donde se ha generado de manera importantísima las denuncias, la exposición, la discusión, el diálogo. O sea, las nuevas narrativas ya no tienen nada que ver con el tabloide o con el noticiario mira, de veras, yo les soy sincera, yo no sé cuánto tiempo tengo sin ver la televisión, en serio. El otro día estaba en un comercio y de pronto empezaron a pasar un comercial, ¿no? Yo soy comunicóloga y entonces me clavé con el comercial y, oye, está bueno, está bien producido, la edición está padre, pero y después, oye, ¿estás atenta del comercial? Sí, claro, porque para mí hoy es un arte objeto, ¿saben? O sea, yo ya ni veo la tele del comercial. Entonces, yo honestamente creo que más allá de estas componendas, esta prebenda y todos estos viejos negocios, este pacto que sabemos eterno habría entre los medios masivos de comunicación y quienes nos desgobiernan, pues yo creo que es como de esas tradiciones que persisten, pero que no necesariamente tengan una utilidad social ni pública, ni mucho menos, ¿no? Es más, si nos están viendo de alguna oficina de comunicación, de alguna dependencia pública, no gasten su dinero en el chayo, ya nadie los ve, ya nadie nos pela, ya nadie los pela. Pongan atención en las redes sociales, ahí está todo el debate, ahí está todo el discurso, ahí está la carnita del pulso social realmente, ¿no?
Gracias, Lídice. Ahora sí me escucho bien, creo, ¿verdad? Ahora sí. Muy bien, gracias. Pasando a otro tema, dejando atrás la cuestión mediática y pensándolo ahora en el ámbito universitario, por ejemplo, en la universidad donde tú colaboras, ¿cómo tú has visto eh, que ha ocurrido estas situaciones de acoso, de hostigamiento sexual en la comunidad estudiantil y qué ha hecho, qué respuesta institucional se ha dado para entender y prevenir estas formas de violencia de género? Claro, por supuesto. Bueno, primero quiero decir que sería bien importante, a mí me sorprende, yo veo que las personas lo hacen a menudo, como que ven a la universidad, en este caso a la universidad en la que yo laboro, como si fuera una isla desierta en medio de la mar, ¿no? Y no como si fuera un fractal de la realidad. De hecho, no es un secreto para nadie que por desgracia hemos tenido 2 feminicidios al interior del campus universitario, uno en 2014 uno en 2004 y otro en 2019, 15 años de diferencia. Y la verdad es que a mí me asombra que a las personas les asombre, porque la verdad es que es una desgracia, pero si vemos las probabilidades, ¿cuántas posibilidades tendríamos de escapar a las probabilidades? ¿Cuántos feminicidios ha habido al interior de la UNAM, por ejemplo? Hay un caso muy reciente en donde estuvieron implicados integrantes de la comunidad estudiantil y docente del Instituto Politécnico Nacional, ¿no? Eh, en fin, en CCH hace que será unos 3, 4 años, una chica fue baleada y muerta al interior del CCH Oriente, si no me equivoco. Es decir, las universidades son un reflejo de la sociedad. La universidad autónoma, bueno, y además debo decir que yo creo que las universidades pues son reproductoras de ideología, desde luego, pero no de ideología así ideología, sino de esta ideología patriarcal, sexista, misógina, y particularmente la Universidad Autónoma Chapingo, donde no sé si sepan, pero les comparto que tiene un origen militar, tiene un origen eminentemente varonil, y pues ya está, ¿no? De pronto se antoja un poco como la ciudad y los perros de Vargas Llosa, ¿no? Pues bueno, después de 168 años de tradición sexista, misógina y demás, y ahora feminicida, pues hemos, eh, hemos llegado al límite de pues lo primero que se hizo así de manera enunciativa fue que se emitió la declaratoria cero tolerancia hacia toda forma de violencia, ¿no? Y otra vez, ¿y eso cómo se sustancia? ¿O cómo se come? ¿O qué hacemos? Entonces, bueno, creo que para nosotros, el camino esencialmente ha sido pues protocolizar los mecanismos de combate a la violencia, ¿no? Creo que esa fue la primera gran acción que se tomó. Debo decir con mucha vergüenza, espero que nadie que vea esto me censure, pues que la verdad es que como muchas universidades, protegida en su autonomía, la Universidad Autónoma Chapingo dejaba de observar una serie de buenas prácticas que como órgano integrante del Estado mexicano tendría que haber incorporado desde hace mucho tiempo, ¿no? Y entonces así casualmente, pues, porque autonomía, pues, no observamos, no instrumentamos, no atendemos, ¿no? Y entonces, cuando vemos esta cruda realidad del último acontecimiento que tuvimos, muy lamentable y muy triste suceso, pensamos que lo primero sería ir alineándonos, ir armonizándonos, por lo menos con lo que desde las agendas públicas se considera que son las acciones de combate a estas distintas formas de violencia, que por cierto también nos dimos a la tarea de detectar varias formas de violencia que se dan al interior de la
universidad, comentarles que, por ejemplo, ustedes saben que somos una universidad megadiversa, tenemos una representatividad de población indígena muy, muy alta, y por supuesto las mujeres indígenas también están expuestas a otras violencias adicionales a las que de por sí estamos expuestas las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, hicimos una recuperación, un análisis de todas las violencias que se ejercen al interior de la universidad y establecimos un protocolo, es un protocolo de atención a las distintas formas de violencia con perspectiva de género y multiculturalidad, por supuesto, cortada por todas las notaciones de los derechos humanos, ¿no? Bueno, ya hicimos un protocolo, es un documento bellísimo, precioso. Bueno, ahora hay que aplicarlo, ¿verdad? Porque no nada más es que esté ahí escrito, si no sería letra muerta. Bueno, entonces lo que hicimos fue constituir un equipo de mujeres que de siempre, por la naturaleza de sus funciones, se habían dedicado a dar la atención a las distintas violencias, nada más que no lo sabían. O sea, incluso a veces hay que nombrarlo, incluso a mí me decía una de nuestras psicólogas, oye, a mí me da mucho temor el día que llegue una chica violentada en el contexto del protocolo, y me tocó decirle, a ver, tú ya lo venías haciendo, nada más que no lo habíamos nombrado como tal, nada más que no lo habíamos coordinado con otras acciones, ¿no? Entonces, bueno, todas estas mujeres, pues hoy son feministas, son mujeres que ellas hacían su trabajo de atender y demás, entonces se les convocó, se les dijo que iban a observar los lineamientos de este protocolo, pero que para ello necesitaban atravesar un proceso de formación y de sensibilización muy importante. Hoy ellas son unas duras del feminismo, de la sororidad, son unas mujeres empoderadas, son unas mujeres, ¿saben? A mí cuando una de las psicólogas me dijo, ahora, en mi práctica diaria de la atención psicológica, todo lo corto con la perspectiva feminista y la perspectiva de género, me doy cuenta que me he despojado de prejuicios, de ideas preconcebidas que antes operaban. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué belleza!, ¿no? Y bueno, pues ahí vamos trabajando en dar una atención coordinada. Yo creo que nombrar las violencias, insisto, fue un gran paso, no como decir, ay, pues le sucedió tal cosa, sino entenderla inserta en la lógica de un contexto de violencias. Y pues debo decirles que de todas maneras estamos conscientes de que es una respuesta que no a todo mundo va a satisfacer, porque también pues ha surgido de manera emergente un feminismo que es muy punitivista, es el feminismo de el funeo, ¿no? Y exponer en las redes sociales y los tendederos, que yo entiendo desde el hartazgo que se vive, yo valido, que además no necesitan que yo lo valide, pues, pero yo lo valido, yo lo comprendo. Sin embargo, también creo que es importante comprender que desde las instituciones, pues, tenemos otra función, ¿no? Y esa función hoy intentamos cumplirla desde la perspectiva de género y mejor aún, si se puede, desde la perspectiva feminista. Excelente. Ahora que mencionas estos organismos y estas acciones institucionales que se activan precisamente a través de protocolos para poder proteger la integridad tanto física como emocional, incluso mental de las personas violentadas, lo has planteado en un terreno de protección a la comunidad estudiantil, pero también existe una larga y penosa historia de acoso dentro de la propia comunidad académica, ¿no? De historias que lamentablemente suceden, pero que se blindan, están blindadas a través de círculos que no permiten que salgan esas historias. ¿En los espacios universitarios has tenido malas experiencias en este sentido? Sin darnos detalles. Sí, bueno, no, sin duda, hay dos sectores más que tienen que colocarse al centro y que es el profesorado y el estudiantado, ¿no? Nada menos recordarán, el año pasado trascendió un caso de la Autónoma del Estado de México en donde una profesora de inglés está dando su clase, así videollamada como estamos en este momento, y de pronto entró su agresor y empezó a violentarla y se escuchó el audio brutal, como ella empieza a recibir los golpes y empieza a pedir clemencia, le dice, déjame apagar el audio cuando menos. O sea, híjole, si bien quizás las más vulnerables, no quizás, las más vulnerables son nuestras jóvenes,
pues también hay otros dos sectores que deben ser protegidos y que deben ser tutelados. Mi experiencia en sus derechos, mi experiencia específicamente en una universidad pública, pues es que está en el contrato colectivo de trabajo y los sindicatos, ¿no? Y ahí es donde entra de pronto una discusión en torno a quién asiste el mejor derecho, ¿no? Y por eso decía hace varias preguntas que es bien importante que cada persona hagamos este trabajo de deconstrucción de este bloque, esta losa que nos cae encima, que se llama patriarcado, y como ver desde dónde lo ejercemos, para dónde le jalamos y cómo le apoquinamos a esta realidad que es desigual y que es injusta. Es decir, o sea, sí, los mecanismos de sanción, estamos transitando hacia sistemas de justicia más dentro de la justicia cívica, que vayan hacia la mediación, hacia la conciliación, sí, claro, pero me parece que mientras no haya un verdadero cuestionamiento hacia qué hace a un varón patriarcal ser un varón patriarcal y qué hace a una mujer patriarcal ser una mujer patriarcal, nos activemos, seamos críticos, críticas, nos deconstruyamos y en lugar de eso pongamos otra cosa, la violencia nunca se va a terminar, porque finalmente ¿sabes? No hay un dispositivo externo que pueda interferir en estas acciones que son endógenas. O sea, el origen es endógeno, no es como ¿qué te puedo decir? Que empezó a llover y abriste la sombrilla, ¿no? Como una respuesta a la lluvia, sino que es algo que pasa en el fuero interno de las personas y que había un tema que yo debatía mucho cuando tuvimos este último feminicidio aquí en la universidad, pues que nos decían, es que deben de blindar todo con cámaras, así cámaras, no deben de dejar un solo espacio sin cámaras, ¿no? Y yo les decía, bueno, es que lo que hace una cámara de videovigilancia es registrar el momento en el que una persona está siendo violentada, ya está. Y a lo más nos va a ayudar a señalar quién fue el violentador o la violentadora, pero no va a inhibir esa violencia. Hay estudios que señalan que sí, mientras está la cámara, pues a lo mejor lo que haces es que te mueves a donde no te apunte la cámara, ¿no? Pero realmente en este sentido, a mí me parece que el gran dispositivo es este trabajo que se llama Nuevas Masculinidades, de construcción de la masculinidad, masculinidades alternativas, masculinidades libres de violencia. Hay diferentes maneras de denominarlo, pero sí me parece que, híjole, es duro que lo diga, pero me parece muy realista admitir mmm, que no hay legislación ni garitas o cárceles o patrullas o policías que nos alcancen para inhibir conductas que están normalizadas y que están súper interiorizadas y que con toda la libertad del mundo se pueden exhibir en cualquier momento. Si no hay una convicción de esa persona, normalmente es un varón y ya sabemos, etcétera, etcétera, pues que le va a poner un freno a esa conducta, ¿no? Que no la va a realizar, que hay una persona del otro lado, que hay una vida, que puede ser una persona más pequeña o con menos, o desproporcionada en poder, en tamaño, en número, qué sé yo. Gracias, Lídice. Continuando con esta conversación, a mí me gustaría preguntarte, desde tu práctica como docente, ¿qué acciones te gusta a ti llevar a cabo, favorecer para despertar en las y los estudiantes un interés frente a los temas de género? Y sobre todo, me gustaría escuchar tu respuesta respecto a los hombres, ¿no? Porque parecía ser que en automático se escucha la palabra género o feminismo y uno podría decir, ah, bueno, yo soy varón, eso no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Que lo escuchen y adelante. Está bien, lo respeto, pero yo no me reconozco en esa parte, ¿no? Entonces, tú como docente, desde tu práctica, ¿qué acciones, cómo manejas esta perspectiva en el aula para que haya ese despertar de una conciencia tanto en hombres y por supuesto en mujeres?
Sin duda, sin duda. Bueno, primero empezar diciendo en torno a lo que mencionas que sí, a veces hay una lectura muy maniqueísta de la perspectiva de género, ¿no? O sea, si perspectiva de género, entonces tú varón, yo chita, una cosa así. O sea, como que se pierde el análisis de las categorías que hay dentro de la crítica de la perspectiva de género. O sea, perspectiva de género no implica únicamente decir que hay varones y que de los varones se espera tal conducta y hay mujeres y de las mujeres se espera tal conducta, sino justo perspectiva de género se trata de cuestionar esos roles que se nos han asignado. Dicho lo anterior, pues sí, desde luego yo soy una convencida de que la práctica docente es un terreno de activismo fundamental, clave. Yo me asumo como un actor político, una actriz política, una actora política en el escenario de las aulas, en donde además por fortuna tengo la oportunidad de trabajar con estudiantes de preparatoria. Y bueno, además, por fortuna, tengo la oportunidad de trabajar en las materias del discurso, ¿no? Entonces, ahí es donde yo estoy convencida de que la realidad comienza por el discurso y que justito las y los estudiantes, en ese puntito en el que yo los agarro y las agarro, están construyendo lo que yo llamo su discurso personal y que es el que va a guiar en buena medida sus decisiones, sus acciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero que nada es invitar al estudiantado a reflexionar en el hecho de que si lo que estás pensando es realmente lo que estás pensando o es una herencia de un sistema de prejuicios, de creencias, de ideas, etcétera. Si tú te das cuenta, si un joven o una joven estudiante se da cuenta de que en realidad lo que piensa, lo que cree, no es necesariamente lo que piensa, lo que cree y lo que sabe, sino una herencia que quizá hoy resulta ociosa, perniciosa, que es discriminatoria, etcétera, etcétera. El segundo punto es invitar a desafiar ese sistema de creencias, ¿no? Y entonces, ¿qué van a colocar ahí? Y ahí es donde una dice, de aquí soy, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a estudiar hoy el sintagma. Vamos a ver qué es un sintagma, chicas y chicos. Pero para entender qué es un sintagma, hoy vamos a leer este texto de Coral Herrera que se llama ¿Por qué los hombres matan a las mujeres? ¿No? Y entonces Coral Herrera en un sintagma dice, los hombres matan a las mujeres porque en su socialización no se les enseñó a gestionar sus emociones. No saben aceptar un no por respuesta. Los hombres matan a las mujeres porque en su socialización se les colocó como si fueran una especie de faraones, en donde las y los demás están a sus... Entonces ahí ya hay como un truco, ¿no? Porque sí, efectivamente vemos el sintagma y las categorías gramaticales y no sé qué tanto, pero al mismo tiempo estamos leyendo algo que no es mi mamá me mima ese oso sea, sino que van más allá y que tienen que ver con esa posibilidad de que se desafíe lo que se cree. Bueno, ok, ya aprendimos que es un sintagma, chicas y chicos. Ahora vamos a escribir un texto argumentativo, pudiendo ser, por ejemplo, ¿cuál es el papel de la mujer tradicional? ¿Cuál es el papel del varón tradicional? ¿Cuáles son estos sistemas de opresión y de desigualdad que se tejen entre varones y mujeres? El aborto como un derecho humano, ¿no? La homosexual y la homosexualidad y la diversidad sexogenérica y así. O sea, como siempre estar provocándoles a que desde esa posibilidad, yo estoy en un lugar privilegiado, yo me siento ahí donde estoy como pez en el agua porque justito a partir desde del discurso es desde donde desmontamos esto que se nos había socializado durante siglos y siglos y siglos y que justamente hoy nos ha puesto a las mujeres en el culmen de la desventaja de la desventaja, ¿no? Y lo mismo, vaya, hay una dimensión del discurso que es plástica. Y entonces nosotros trabajamos en el salón también, cuando estamos presencial, trabajamos la instalación multimedia, ¿no? Y entonces les damos un poema, por ejemplo, que se llama Hombre Pequeñito, en donde los varones no quedan muy bien parados, ¿no? Es una crítica a la falta de responsabilidad afectiva de los varones, por ejemplo, y hacemos una instalación multimedia y reflexionamos en torno a ello. Es decir, sí hay una militancia constante, diaria,
que felizmente me ha llevado a ser denominada por mis estudiantes como la maestra feminazi. Bravo, yo lo agradezco, o por lo menos se me hace un reconocimiento a mi insistencia, a mi vehemencia, a mi labor de estar recalcando, poniendo los acentos sobre el tema una y otra y otra y otra vez. Y pues también entender que hay personas que no están listas, que no es su momento, que no van a entrar al juego, que mientras tú les provocas a escribir sobre la violencia en el noviazgo, ellas o ellos, que generalmente son los varones los que se resisten más, pues quieren escribir sobre los búlgaros, ¿no? Bueno, pues está muy bien, no estarán listos. Esperemos que más adelante estos procesos históricos de manera natural les vayan alcanzando o no, o si no, en su momento que la sociedad se los demande. Sí, por supuesto. Y es que también está esta otra circunstancia que cuando están frente al profesor o la profesora y se les incita a repensar muchas cosas, esto dura 2 horas, 4 horas y después regresan a un entorno en donde nuevamente están normalizadas un montón de actitudes, un montón de costumbres y es picar piedra con un martillo muy pequeñito. Pero de todos modos me parece indispensable que se tiene que seguir haciendo. Y enlazado por completo a lo que nos estás comentando y ya también para finalizar, una charla que ha sido muy rica, que ha sido sumamente informativa e ilustrativa. A lo largo de lo que llevas de carrera, porque pues eres una mujer joven, entonces te queda mucho por delante, pero lo que ya tienes por carrera, tanto académica como desde el activismo, ¿cuáles han sido las experiencias más significativas que se te han quedado grabadas en la piel y en el corazón? Nos comentaste una que era al momento de entrevistar a estas madres que perdieron lamentablemente a sus hijas. ¿Cuáles otros momentos también llegaron a marcar el camino que ahora has seguido? Perdón, no había activado mi micrófono. Sí, esta historia a mí me gusta mucho contarla y es cuando casi recién egresada de la universidad trabajé como reportera y pude conocer a mujeres activistas del estado de Chihuahua. Recuerden que el primer gran repunte de feminicidios que hubo en nuestro país fue en la ciudad fronteriza de Juárez a finales de los 90 del siglo pasado, ¿no? Entonces, a partir de ahí surgen muchas movilizaciones de mujeres, grupos de mujeres, y yo me acuerdo que en una oportunidad que tuve de entrevistar a la señora Norma Ledesma, que al tiempo se volvió abogada, al tiempo fundó una asociación que se llama Justicia para Nuestras Hijas. Y Norma se caracteriza por haber sido madre de una de las víctimas más jóvenes, Paloma, que tenía 14 años en el momento que fue víctima de feminicidio. Y entonces recuerdo que en una entrevista, y eso sí, se me grabó enteramente en todo mi ser, me dijo la señora Norma Ledesma, cuando estos desgraciados, me dijo, cuando asesinaron a nuestras hijas, nos privaron del derecho, de la posibilidad de sostener sus manos mientras ellas iban perdiendo la vida, ¿no? Pero por lo menos cuando nuestras hijas murieron, a nosotras nos parieron como las mujeres valientes y activistas que somos hoy. Entonces, esto lo ligo con un concepto que escuché de una tanatóloga que vino a la universidad después de que perdimos a Nazaret y que nos dijo algo así más o menos como que la tanatología se trataba de que las pérdidas de alguien pueden ser una semilla, o sea, redimensionado o guardando las proporciones, pero que a mí lo que me parece más conmovedor en la vida, en lo que he podido ver como mujer mexicana, además, porque estoy segura que gracias a Dios hay mujeres que nunca van a las diosas, que nunca van a tener esta experiencia como la de acompañar a una madre que fue víctima del feminicidio de una de sus hijas, ¿no? Pero como mujer mexicana, creo que a mí lo que con mucho me conmueve y me fortalece y me asombra son esas dosis de activismo
que se han incentivado a partir de estas pérdidas, ¿no? Las mujeres que buscan osamentas en el norte del país, estas colectivas de mujeres veracruzanas que comparten las fichas de búsqueda de sus hijas, hijos, hijes desaparecidos, estas madres que, fíjense, también hablé con la señora Sacrisanta Mozo Rendón, esa historia es escalofriante, una madre que pierde a su hija y a su hijo en Ecatepec hace 5 años, y me dice la señora Sacrisanta, yo empecé a acompañar a otras mujeres en sus audiencias, porque resulta que ustedes sabrán que después de que una familia sufre una pérdida de esta dimensión en este país, pues es revictimizada sistemáticamente, ¿no? Por ejemplo, es llamada a traer a una audiencia en el día y hora que sea, sin que nadie le pregunte, oye, si te queda, si tienes chances, si puedes venir, tienes para tu paso, o sea, nomás le notifican, le emplazan y le dicen que tiene que presentarse tal día y hora. Y entonces me dice esta señora Sacrisanta, pues yo empecé a acompañar, después de que sucedió lo de sus hijos, me dice, yo empecé a acompañar a otras mamás, porque luego no tienes ni quien te acompañe, no tienes ni para el pasaje, no tienes ni para echarte un sándwich ahí, porque ustedes sabrán, son horas y horas y horas de esperar. Entonces, ¿qué es lo que más me conmueve? ¿Qué es lo que más me duele? ¿Y qué es lo que al mismo tiempo más me fortalece? Esa fortaleza que esas madres, y que generalmente son madres, sacan de yo no sé dónde para desarrollar su activismo, para sobreponerse a su tragedia, a su dolor, y para aún encontrar los medios y la fuerza para acompañar a otras mujeres. Me parece lo más brutal y lo más conmovedor que nos pueda suceder al mismo tiempo en este país, en medio de la tragedia y de la emergencia nacional que nos está cruzando, ¿no? Excelente. Y en las aulas, ¿cuáles han sido las mejores experiencias? Es bellísimo. Miren, hay una línea ahí de trabajo que tenemos que abordar mucho las feministas también, y que es esto que llamamos la deconstrucción del amor romántico, ¿no? La deconstrucción del amor romántico es lo que posibilita, o más bien, el amor romántico es lo que posibilita que una jovencita de 16 años piense que el varoncito, el jovencito que la violenta, que sistemáticamente desde todas las formas posibles, ahí la está machacando y machacando y machacando, es lo más non plus ultra que le puede suceder en la vida, ¿no? Y por eso se desarrolla, este tipo de vínculos transitan generalmente hacia a un vínculo de tipo traumático, ¿no? Así es, vínculo traumático, y que son estas relaciones tóxicas en donde, que si no entendemos, les decimos tóxicas y les decimos a las chicas, oye, pues ¿por qué no lo dejas? Pues porque es bastante más complicado que eso, porque están amarradas desde el poder, desde los dolores históricos de cada persona, desde estas notaciones de respeto, desde estas notaciones de género, de roles, de estereotipos, o sea, es súper complicado. Cuando he tenido la posibilidad de hablar con alguna de mis estudiantes que está en medio de una relación violenta, de que si haces contacto cero con tu violentador, no pasa nada. Si lo bloqueas de todos lados de las redes sociales, no pasa nada. Cuando empezamos a hablarles y se empoderan y al rato vienen y te llaman, bueno, primero nos llaman, ¿no? Estoy aquí, estamos monitoreándolas, nos mandan ubicación y pasan los días y luego ya nos dicen, pues ya ando acá con mis amigas, ¿no? Porque tenía razón, maestra, ya corté todo vínculo con ese vato y no pasó nada, ya no me vino a corretear, no me cumplió las amenazas que me hizo. Y como saber que las chicas pueden mirar la realidad desde otra posición, que nosotras sí transitamos, ¿eh? Nosotras sí nos fuimos por la terracería y nos tocó llorar y arrastrarnos y sufrir y recibir violencia y normalizarla y todo, y que hoy nuestras estudiantes puedan colocarse a sí mismas en otra posición, ponerse a salvo, ponerse en primer lugar, practicar el autocuidado, el amor propio,
y verlas bien empoderadas y bien bonitas, brillando sin la necesidad de estar vinculadas a un varón como se nos había dicho que tendría que ser, es motivo de toda nuestra felicidad, sin duda. Muchas gracias, Lídice. En verdad que ha sido un verdadero gusto, un placer escucharte con esa convicción tan admirable y con la manera en que también te has desarrollado en distintos ámbitos para tratar de incidir de alguna manera en un cambio de conciencia con las personas con las que te ha tocado trabajar de alguna u otra manera. Muchas gracias. Esperamos volver a contar con tu apreciable compañía en otra ocasión y seguir comentando estos temas. Esperamos que la próxima vez que nos topemos por aquí, hablemos sobre qué tanto han cambiado las cosas, para bien, por supuesto. Muchas gracias, Lídice. Te lo agradezco mucho. Te lo agradecemos mucho, Armando y yo. Y también aquí en Pasado y Presente, pues estamos en verdad muy contentos de que hayas aceptado nuestra invitación. No, hombre, al contrario, el placer es todo mío, un privilegio que hayan considerado mi participación y pues aquí estamos. Quiero compartir así brevemente que una de las críticas que de pronto escucho que por ahí nos hacen es, ¿para qué tanto rollo? Pues justo por eso, porque me parece que es el rollo lo que nos va a permitir ir transitando hacia esa nueva realidad a la que queremos ir. Entonces, cuando sea rollo y también cuando sea acción, ustedes invítenme y si está en mis posibilidades, con muchísimo gusto les voy a estar acompañando. De verdad, muchas gracias. Perfecto. Bueno, pues con esto nos despedimos. Les agradecemos mucho su atención. No olviden suscribirse, darle like y por favor compartir. Estos temas son fundamentales en nuestro día de hoy y es esencial que podamos hacer más grande el grupo de discusión. Eso es todo. Nos vemos la próxima semana.